Anteriormente no me costaba, anteriormente no me gustaba tanto contar mi historia, o no me sentía tan preparada, pero Dios siempre nos da motivos para hacer testimonios de su grandeza. Y bueno, afortunadamente pasé por ciertas circunstancias en mi vida que hoy me permite tener una óptica clara y saber que estoy en el mejor lugar para construir. Haber pasado por retos y situaciones me hacen valorar muchísimo el lugar donde me encuentro, y que hoy en día mi meta, más allá de generar muchos ingresos y cualquier cosa, es sin duda alguna que al menos mis hijos puedan tener esta profesión en la universidad, porque esto es algo que deberíamos aprender todo el mundo. Es una profesión maravillosa y realmente todos merecemos tener el conocimiento, o todos merecemos tener la información correcta y ya después decidir si es o no nuestro lugar. Pero te cuento que para mí ha sido mi lugar sanador y ya te voy a contar por qué. Muchas gracias por estar aquí, por conectarte hoy jueves a las 8 de la noche y escuchar una información diferente, una oportunidad diferente de generar ingresos. Y pues te voy a contar mi historia, que no estaba para nada en mi plan, pero sí estaba en los planes de Dios, porque al final del día uno planea y Dios se ríe. Entonces les voy a compartir pantalla por acá. Y bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Rudy Rodríguez, tengo 32 años de edad. Es el único momento donde digo honestamente mi edad. Tengo 32 años de edad, soy contador público de profesión, como dijo Iván, y actualmente vivo en la ciudad de Valledupar. Soy venezolana y Dios me eligió esta ciudad para florecer, donde ni siquiera la conocía, pero bueno, ya les contaré un poquito más sobre cómo surgieron tantas cosas en mi vida. Yo desarrollé mi carrera como contador público en el año 2014 en la industria del petróleo, una empresa que presta servicios petroleros, una multinacional. Y la verdad, a pesar de todas las crisis que teníamos en Venezuela, nosotros los que trabajábamos en la industria del petróleo estábamos como en una burbuja, porque generábamos ingresos importantes, pues eran 100% dólares, nuestros gastos eran en bolívares, y eso nos permitía tener una capacidad de ahorro bastante importante. Así que alrededor estaban pasando muchas cosas, pero estábamos, como quien dice, en una burbuja. Realmente yo decía que mi trabajo estaba sobrevalorado porque realmente ganábamos muy bien. Sin embargo, la industria del petróleo no fue la excepción a tantas crisis que hay en Venezuela, y razón por la cual esta empresa, justamente esta que ustedes ven allá arribita, se tuvo que ir de Venezuela y quitar todas sus operaciones allá, razón por la cual yo salí de ella. Sin embargo, afortunadamente me permitió ahorrar un capital que más adelante utilicé para mi emprendimiento. Me dio muchísimo, muchísimo miedo hacerlo en Venezuela por obvias razones. O sea, Venezuela realmente todavía sigue siendo un país crítico para inversionistas. Y decidí venirme a Colombia. Hicimos un estudio de mercado. Bueno, decidimos venirnos a Valledupar porque estaba cerca de Maracaibo, y yo soy de Maracaibo. Y bueno, un montón de cosas. Sin embargo, no me vine con la información correcta. Nunca en mi vida había emprendido. Lo hice con mi mejor amigo, que ya él tenía almacenes en Venezuela, pero yo nunca en mi vida había emprendido, y él además nunca había tampoco emprendido fuera de Venezuela. Y es que Venezuela es un país totalmente diferente en todos los sentidos. Cuando llegamos acá nos encontramos con, bueno, la problemática también que hay para los empresarios en Venezuela, en Colombia, perdón, porque uno de los países más difíciles para hacer empresa es precisamente Colombia. Llegamos, en mi caso particular, puse todos mis huevos en una sola canasta. Llegamos en el año 2018, abrimos las puertas de nuestro almacén. Si me ven acá, estoy incluso yo misma limpiando las vitrinas. Bueno, monté mi local bien chévere, bien bonito. Todavía no tenía el aviso ni nada de esto, pero esta historia fue bonita mientras duró, porque ya a los 11 meses estaba completamente quebrada. Cabe destacar que cuando yo trabajaba en la empresa del petróleo, eso me dio una seguridad financiera tan importante, que me dio esa satisfacción como hija de decirle a mi papá: papi, todo lo que tú trabajes, ahórralo, porque yo voy a hacerme cargo de la casa. Y en efecto lo podía hacer. Y eso para mí como hija fue una satisfacción muy grande.
Les comento todo esto porque cuando yo tengo mi primera quiebra en el almacén, a los 11 meses después de haberlo abierto, a mí me toca irme por los ahorros de mi papá. Eso que tantos cuidé y preservé y eran como intocables, incluso cuando él necesitaba sacar algo, yo le decía, no, papi, esos son intocables. Entonces el hecho de yo irme por esos ahorros para hacer una reinversión, darle una nueva oportunidad a eso que tanto le puse ilusión, no me permitió ni siquiera trabajarlo. O sea, mi papá me prestó el dinero, hicimos la reinversión y automáticamente yo caí en una crisis de ansiedad y depresión muy fuerte. Estuve medicada, me daba, o sea, realmente fue un shock que no me dejó avanzar. Mi papá llorando me decía, hija, yo lo que te quiero ver es bien, a mí no me interesa el dinero, pero eso para mí no funcionaba, yo había caído en esa crisis. Las quiebras financieras evidentemente nos quiebran también en nuestra salud bastante. Entonces, esa fue mi realidad en ese momento. En efecto, no pude trabajar esa reinversión. Ese diciembre prácticamente lo perdimos. Sin embargo, con lo que había quedado, con lo poquito que quedó, nosotros decidimos darle una segunda oportunidad al almacén, mudándolo de centro comercial. Nosotros dijimos, bueno, de pronto este centro comercial no es tan concurrido, vamos a mudarlo. Mis papás para ese momento estaban acá acompañándome, pero ellos se tuvieron que regresar a Venezuela. Yo estaba sola en Valledupar haciendo todas las adecuaciones del nuevo almacén, pero si se dan cuenta en las fotos que coloco aquí abajito, eso fue el 12 de marzo del 2020 cuando le dimos la reapertura al nuevo almacén, así que ya todos sabemos lo que pasó en el año 2020. Abrimos el 12 y tuve que cerrar el 18 con la pandemia. Eso no fue todo, que tuvimos el cierre total, sino que además de eso yo me quedé atrapada en Valledupar. Para ese momento yo no vivía en Valledupar porque el almacén no tenía cómo costear mis gastos. Entonces yo iba a Venezuela, estaba allá, regresaba, me daba cuenta del almacén y me regresaba nuevamente a Venezuela. Y justo en ese momento me quedo atrapada. Para las personas, bueno, si están todos en Colombia, les digo que yo ni siquiera tenía EPS. O sea, absolutamente nada. No tenía nada, nada, nada. Me quedé atrapada en una casa que era como una casa de paso porque nosotros no teníamos de pronto todas las comodidades para vivir aquí como tal, sino que era una casa que máximo nos quedábamos 10 días, algo así. Entonces, realmente fueron retos bastante grandes, sobre todo porque ya venía de esa crisis de ansiedad y depresión que les dije y justamente me estaba era como recuperando. Aún todavía estaba en medicaciones y todo esto porque eso, bueno, es un proceso para las personas que lo han vivido, es un proceso bastante lento, pero afortunadamente siempre hay salidas y siempre hay lugares y momentos y personas sanadoras que te ayudan a salir de allí. Entonces, los retos que se me presentaron, pues obviamente el cambio de país, tenía una autoestima quebrada porque, bueno, salí de la empresa donde me iba súper bien, me vine con toda la ilusión a un almacén que quebré más rápido que inmediatamente. También me gasté los ahorros de mi papá que eran súper importantes para mí. Vuelvo a darle otra oportunidad al almacén y pasa lo de la pandemia. Yo realmente ni siquiera sabía en ese punto para qué era bueno. O sea, no tenía ni siquiera claro nada porque todo era como que un cúmulo de cosas que justamente ahora salí de misa y el sacerdote decía algo del desierto y que todos pasamos siempre por un desierto para ver después la gloria de Dios y así ha sido. Eso fue un desierto muy grande por el que yo pasé. Cuando estamos en esas quiebras, en esas situaciones, creo que lo peor que puede ser para ti es el ego. El ego siempre te gana, te crees que incluso te la sabes toda y bueno, mejor dicho, el ego en ese momento fue mi peor enemigo. Tenía poca creencia en lo que hacía, por lo que le digo, yo ni siquiera sabía para qué era buena. Evidentemente estaba sin familia, sin amigos y bueno, fue en ese momento cuando Fusion me encontró a mí porque yo realmente no encontré, no lo estaba buscando, pero sí sé que fue una oración con mucha fe y fue contestada por Dios, trayéndome esta oportunidad a mi vida que les tengo que confesar que yo ni siquiera sabía que existía absolutamente nada sobre ella. O sea, yo en Venezuela probé un termoté, afortunadamente, que fue lo que me dio el impulso. Yo decía, ya nada peor puede pasar. Y haberlo probado dije, ok, no me mató y me gustó, vamos para adelante. Y fue realmente así como tomé la decisión y luego me encontré con un montón de cosas que tiene esta profesión, que tiene esta empresa y todo lo que conlleva y que sin duda estamos en el mejor lugar y en el mejor incluso momento para construir. Luego de esto me tocó
tomar ciertas decisiones fuertes, pues porque yo todavía al inicio, cuando estaba con Fusion, me quedaba solamente con las ventas, yo solamente posicionaba la marca, en medio de tanto encierro, de tanto que nadie, absolutamente nadie me conocía, que yo no conocía a nadie, yo hice de verdad que las cosas funcionaran porque, bueno, es una oportunidad que te permite distribuir no solamente en el país donde te encuentras, sino en varios países adicionales. Y pues los venezolanos estábamos regados por el mundo, e incluso estamos regados por el mundo. Y este modelo de negocio me permitió generar ingresos importantes con el posicionamiento de las bebidas, con la venta. Y pues yo, importante entre comillas, ¿no? Porque importante era que podía sobrevivir con ellos, ¿no? Estaba como que estable, estaba tranquila porque tenía ese ingreso adicional. Sin embargo, me llegó el momento de que realmente me di cuenta que acá en Colombia solamente me ataban deudas. O sea, del almacén, cuando nosotros volvimos y abrimos el almacén, que pasó la pandemia y todo esto, yo me di cuenta que realmente lo que me ataba eran deudas y yo me ataba a esa deuda porque era lo único que me sostenía en Colombia y yo no quería volver a Venezuela. No era tanto que no quería como que no podía volver a Venezuela porque allá había perdido todas mis oportunidades. O sea, yo no podía llegar y además de todo lo que había pasado, ser nuevamente una carga para mis papás. Entonces era como un tema bastante fuerte para mí porque yo decía, yo sí o sí, o tengo que recuperar el almacén o tengo que hacer que Fusion, que es lo único que tengo en este momento en mis manos, me funcionen sí o sí porque yo no puedo volver. Entonces tomé una decisión drástica en mediados del 2021 y le dije a mi mejor amigo, quien era mi socio en ese momento, le dije, si tú realmente me quieres como amiga, tú me compras la acción del almacén, porque realmente tú tienes el músculo económico para continuar y yo no puedo truncarte el camino y ya realmente yo no puedo seguir, o sea, estoy desgastada por completo, estoy atada simplemente a deudas, todo lo tenía prácticamente yo, porque quien estaba acá era yo, él estaba en Venezuela. Y bueno, fue un tema bastante complejo porque él me decía como que, ¿cómo te vas a quedar aquí sola? Esto lo hicimos los dos y yo realmente no quería saber más nada del almacén. Yo le dije, ni siquiera voy a sacar cuentas, o sea, considera lo que tú consideres, eso así va a ser y ya yo no quiero volver. Entonces, ¿cómo vas a hacer si tú apenas estás con eso comenzando? Y yo dije, bueno, yo voy a hacer que funcione. Y es así como me quedo 100% con esta oportunidad de negocio, me quedo 100% con Fusion y me quedaba, como les dije, con la venta solamente estaba posicionando la marca, no veía más allá porque tenía muchas limitaciones, tenía muchas creencias limitantes. Yo decía, o sea, ¿quién va a trabajar conmigo? Me puse un montón de excusas, sin embargo, a pesar de ellas, hice que las cosas funcionaran. Esta foto que ustedes ven acá es una foto icónica para mí porque fue un antes y un después en mi negocio, porque aparte de la decisión que había tomado, yo necesitaba tomar una decisión más grande y tener un resultado aún más importante. Yo me voy a finales del año 2021 a un viaje a Estados Unidos. Mi prima con la que me crié me hizo la invitación, fui para allá, compartí con mi familia que estaba allá y me di cuenta que realmente no estaba aprovechando esta oportunidad de negocios que me había puesto Dios en el camino. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos un sistema que podemos educar a nuestros clientes, no están todos educados y tienes que estar pendiente de tus ventas y todo esto, y yo no estaba aprovechando al máximo que realmente tenía una oportunidad que pudiese tener libertad de tiempo y dinero. Además de eso, tuve una confrontación grande de pensamientos y me empecé a juzgar prácticamente porque alguien realmente me tenía en su lista de contactos, me ofrece esta oportunidad de negocio y yo no estaba llevando esta bendición a muchas personas. Si bien todos cuando llegamos al mundo nacemos siendo bendición y todos somos bendición, nace un nuevo bebé y es una bendición, es tu responsabilidad ser instrumento y cuando eres instrumento es que aprovechas todo por el desierto por el que pasaste y llevas de verdad la bendición a muchas personas. Le muestras las oportunidades que hay para mejorar su vida en todos los aspectos. Entonces, si alguien me tenía a mí en su lista, ¿por qué yo no iba a tener a alguien más en la lista? Si allá afuera había muchas Rudis que esta oportunidad seguramente le iba a cambiar la vida para bien. Entonces es cuando decido salir de la venta y empiezo a construir mi equipo.
Yo empiezo a construir mi equipo en enero del año 2022. Para el año 2021 mis cheques semanales eran alrededor de 300.000, 400.000, 500.000 pesos y realmente era para sobrevivir. Estaba viviendo literalmente solo con eso y sabía que era una oportunidad que daba más. Todavía veía a un Iván Palacio ganando muchísimo más, veía a Dalmir ganando muchísimo más. Sabía que la oportunidad también era para mí porque todos, absolutamente todos, iniciamos con el código en cero, sin un cheque, sin nada y todo se ha ido construyendo. Y si ellos han podido, yo también puedo. Entonces fue cuando tomé la decisión de hacer cambios drásticos en mi organización, en mi negocio y empiezo a llevar esta oportunidad de negocio a muchas más personas. Y me encontré con muchas cosas que van muchísimo más allá del dinero. El dinero aquí simplemente es consecuencia de todo el crecimiento personal que tenemos y encontré mi lugar sanador. Encontré mi lugar sanador porque aquí para tener tienes primero que ser, tienes que trabajar mucho tu ser para tener eso que tanto anhelas y eso que tanto anhelas puede ser dinero o muchas otras cosas más. Empecé a desarrollar habilidades que ni siquiera sabía que tenía. Yo les conté en un inicio que ni siquiera sabía para qué era buena. Y aquí yo empecé como a seguir el sistema, a hacer caso, todo lo que me decían mis líderes, todo lo que me iban guiando y empecé a desarrollar esas habilidades que empezaron a impactar positivamente en mi autoestima, porque aquí todo lo que vas logrando te lo van reconociendo. Y para nadie es un secreto que tener una autoestima saludable te da el empoderamiento de alcanzar cualquier cosa que te propongas. Entonces, a medida que vamos alcanzando esos pequeños logros, el autoestima se va potencializando. Salí de mi zona de confort y esto es un tema para mí bastante fuerte porque yo con el tema cuando me enfermé de aquello que les dije en el inicio, que ya no me pertenece, yo quedé como que me gustan los círculos pequeños, no me gusta salir mucho de mi casa, de pronto, sí, no me gusta salir, no me gusta tanta gente, no me gustan muchas cosas y yo aquí empecé a cambiar muchísimo eso, empecé a rodearme de personas maravillosas, empecé a tener más vida social, empecé a conocer personas que aquí es un mundo totalmente diferente, porque normalmente allá afuera a la gente le gusta que le vaya bien, pero no mejor que a ellos, ¿sí? Y aquí resulta que a la gente le encanta que te vaya mejor incluso que a él mismo. Entonces, es algo totalmente diferente y cada vez que me reencuentro con mi equipo, con todos los que hacemos parte de esta familia, realmente para mí es muy sanador. Aprendí también a tener muchísima más empatía con las personas, a entender que cada persona da lo mejor que tiene desde su creencia. Cada quien siempre da lo mejor que tiene desde su corazón. A veces consideramos que de pronto o juzgamos o criticamos por una opinión de las personas sin darnos cuenta que dentro de ella es lo mejor que tiene. Y muchas veces también lo ven en nosotros. Entonces, desarrollar la empatía es muy bonito y aquí se aprende en grandes niveles. Tomarme las metas de mi equipo personal. Hay un momento en que ya te dejas o te olvidas de tus metas y tomas las metas de tus equipos personal. ¿Por qué? Porque aquí son muchas personas que al igual que tú entran con miedos, entran con dificultades, entran incluso porque no necesitan el dinero, pero necesitan un equipo que le sume valor a su vida. Y el hecho de poder ver cómo muchas personas transforman su personalidad para mí ha sido muy, muy importante y además ver su avance y progreso. Hace poco una socia me decía, Rudy, estoy en mi mejor momento en Fusion y no es por dinero. Y eso para mí vale muchísimo más que eso. Aprendí a tener responsabilidad personal que muchas veces confundimos con compromiso. Y sí, nosotros tenemos ciertos compromisos, pero nuestras metas pasan a ser responsabilidades personales. Tú te trazas una meta y sí o sí es responsabilidad tuya cumplírtela porque sabemos que nada sucede cuando estamos acostumbrados a fallarnos a nosotros mismos. Y me mantengo siempre junto con mi equipo, nos mantenemos en una construcción constante, en una construcción de avance. Normalmente cuando presentan este tipo de negocios de redes de mercadeo siempre tienen como una historia transformadora y es que es la única forma de generar ingresos que realmente te transforma primero el ser. Suena cliché como que ay, siempre hay una historia detrás de todo y es que sí, así es. Muchas veces estamos condicionados a levantarnos, bañarnos, vestirnos, ir al trabajo, todo en un sistema y te olvidas de las cosas realmente importantes. Y aquí las rescatamos, porque aprendemos a hacer brillar a muchas personas como nos hacen brillar a nosotros.
He tenido, afortunadamente, logros, la construcción en sí de todo lo que se ha venido, o todos los resultados que tenemos, ha sido de un año para acá. Y bueno, ya me gané mis vacaciones del año 2023, me voy a Tulum, México. También me gané ya mis vacaciones del año 2024, nos vamos a Cap Cana, en República Dominicana, completamente gratis. Nunca he viajado con Fusion, va a ser mi primera vez este año en México, así que espero que la próxima vez que nos encontremos ya tenga fotos actualizadas de mis viajes y seguramente vendrán muchísimos más. También tengo mi bono auto que ahorita acabamos de cambiar de rango y ese bono subió un poco más y eso es súper maravilloso porque yo aquí de pasar de una casa que era literalmente un horno, porque así le decía a mi patrocinador que mi casa era un hornito, y estar en condiciones que no eran aptas de verdad para vivir tranquila. Incluso cuando yo llego, todo el primer tiempo ni siquiera teníamos nevera. O sea, pasamos por varias situaciones fuertes y ahora que me gano un bono auto es como que, Dios mío, o sea, el cambio en mi vida ha sido drástico. También empezamos a cuidar más nuestra salud, empecé a ir al gimnasio, empecé a se me fue la palabra, como que a mostrar lo que promuevo, la vida saludable y todo esto, porque esto es lo que aprendes aquí o lo que ganas aquí, a tener salud verdadera, no solamente salud financiera, sino que también es física y emocional. ¿Se acuerdan que les dije que mi negocio al inicio era virtual? Porque, bueno, yo me tenía que hacer conocer sí o sí, porque no tenía a nadie alrededor. Y bueno, yo empezaba a seguir en Instagram personas como locas buscando clientes. Empecé, miren, cuando digo que salí de mi zona de confort, era el nivel de que yo incluso tenía mi Instagram privado, yo no seguía a nadie, nadie me seguía a mí, o sea, la más oculta era yo. Y pues me tocó abrir mis redes sociales, me tocó hacer muchas cosas que de pronto no era lo que yo tenía planificado para mi vida, pero como los planes de Dios siempre son mejor, hoy los disfruto al máximo. Pero en esa búsqueda de clientes, en esa búsqueda de dar a conocer lo que ahora estaba desarrollando, me consigo con el amor de mi vida, quien es mi pareja actual y que se ha han fallado en la idea inicial porque era que fuese mi cliente y todavía no me ha comprado mi primer producto, pero bueno, tengo lo más bonito que es una relación estable, realmente él es mi apoyo, aunque no desarrolla el negocio, es la persona que está a mi lado, diciéndome a cada momento, dale, que tú puedes, incluso él es quien me impulsa a construir mi organización y realmente yo no sé qué sería de mi vida sin él. Y bueno, ya salimos también del hornito, ya tengo un apartamento súper cómodo para la gloria de Dios, estoy en el lugar donde quiero vivir, me siento tranquila, yo amo mi casa y todo lo que poco a poco hemos ido construyendo y avanzando. Realmente ahora pasamos a un resultado que es muy icónico en la compañía, es un rango icónico que es el diamante, que es cuando yo digo que empiezas a jugar en serio a hacer redes de mercadeo, es lo que te empieza a mostrar cuando tienes libertad, porque libertad también es estar yo en este momento hablando con ustedes y estar generando ingresos también al mismo tiempo, eso es libertad. Libertad es cuando dormimos y estamos facturando. Y eso se construye. Y sin duda alguna, esto ha sido en bases sólidas, esto ha sido una construcción, como les digo, en una industria, en una profesión que no tiene límites, mucho menos nos vamos a poner límites nosotros. Te quiero decir que ese rango icónico lo alcancé hace poco, que se llama diamante, y evidentemente yo simplemente estoy representando a una organización porque vienen un montón de líderes que son incluso muchísimo mejor que yo y están creciendo muchísimo, están creciendo muy, muy rápido. Son personas con rangos ya altos que han creído, que han confiado y que a su vez tienen muchísima gente en su organización confiando en ellas también y llevando salud verdadera a muchísimas personas. Hay un autor de liderazgo, John Maxwell, que dice que si algo sale mal es mi culpa, si algo sale regular es trabajo de todos y si algo bueno sucede lo hicieron ellos. Y realmente este rango que hoy estamos celebrando no lo hice yo, lo hizo todo mi equipo que viene aquí realmente construyendo en el mejor lugar. Y bueno,
Como les comenté, haber alcanzado este rango icónico en la compañía simplemente es empezar a jugar a que hacemos redes de mercadeo, porque la industria es demasiado, demasiado infinita. Aquí no hay límites, aquí los ingresos son impresionantes. Es una de las industrias que más factura siempre y cuando tú así lo decidas y siempre y cuando tú lo tomes de manera profesional. Aquí hay un mundo por hacer, aquí hay demasiadas oportunidades y no lo decimos nosotros, lo dicen autores de libros importantes en donde dice que realmente las redes de mercadeo son un vehículo explosivo para alcanzar todo lo que tú te propongas, siempre y cuando tú lo hagas funcional. Entonces, ya empezamos a disfrutar de esa esquinita de libertad, porque yo considero que como es infinito, todavía estamos en pleno crecimiento, todavía estamos en plena construcción y me espera un camino muy, muy grande y no solamente a mí, sino a todo mi equipo. Pero bueno, les cuento que actualmente volví a Estados Unidos y esta vez lo hice con mi familia, lo hice con mis papás, me reencuentro con mi prima, me reencuentro con mis sobrinos y se acuerdan que en la foto que yo les dije que para mí me marcaba un antes y un después, yo estaba simplemente desarrollando lo básico del negocio y semanalmente estaba cobrando alrededor de 300 400, 500 mil pesos a la semana. Nuestras comisiones son semanales y bueno, con eso me estaba manteniendo aquí. Cuando yo decido irme a Estados Unidos a disfrutar con la familia, yo decidí realmente que iba a disfrutar ese viaje en libertad y me desconecté casi que por completo porque todos merecemos también descanso. Y miren cuánto cobré en mi semana de descanso con mi familia. Este es el cheque de una semana y bueno, si estamos todos acá en Colombia sabemos que es casi 2 veces el salario mínimo mensual. Entonces realmente no nos alcanzamos a dimensionar todo lo que podemos lograr acá. Y mi último cheque en el rango actual, esta fue una semana, la semana 28 fue la pasada, si no estoy mal, si la pasada, y fueron de 6.498.000 pesos. Entonces, sí, tomamos la decisión de ser instrumento porque Dios no se queda con el trabajo de nadie, Dios no se queda con las lágrimas de nadie, Dios no se olvida nunca de tu desierto y es porque en su palabra lo dice. No es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Entonces, en efecto, sí, cumplió toda su palabra en mí y la sigue cumpliendo, pero porque hay fe más acción. Él me tiene que ver haciendo para poderme respaldar en todo lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, qué bonito que podamos alcanzar muchas cosas que transforman muchas vidas y que no lo hagamos solo, lo hagamos acompañada. Aquí están mis líderes principales que yo les digo mis piedras preciosas y son las personas que me hicieron el camino más fácil porque cuando yo no creía en mí, ellas creyeron en mí y de ella se despliega un equipo, un equipazo en donde lo principal es la empatía, el servicio, la cultura de avance y donde empezamos a construir una familia, que si bien yo no la tengo aquí, ellas son mi familia. Mi equipo es lo más grande que yo tengo para mí y realmente son las personas que me acogieron, incluso donde yo a veces me enfermo y me siento mal y es cuando uno cae en cuenta como que Dios mío, realmente estoy en otro lado y no tengo a nadie y ellas me recuerdan que las tengo a ellas. Y tengo a toda Expansión porque así se llama mi equipo se llama Expansión y la razón es porque cuando la bendición te toca a ti, eso tiene que ser como una onda expansiva. Es nuestra obligación llevarla a muchas personas. Y con esa visión y con esa creencia firme hemos desarrollado una estructura, una organización, teniendo en cuenta que muchas personas merecen estar en este lugar que no solamente le va a generar ingresos importantes, sino transformación en su ser. Les quiero comentar algo particular. Cuando yo trabajaba en la empresa del petróleo, yo generaba ingresos realmente buenos, o sea, muy, muy buenos, y eso era como jabón, caían en mis manos y se desaparecían. Y en efecto era que yo simplemente estaba generando dinero, pero no había nada más allá, y no estaba preparada para recibirlo. Aquí cada cosa, cada cheque que vas recibiendo, lo vas valorando más porque no se trata de ese cheque que ganaste, sino en quién te convertiste para lograrlo. Entonces, realmente qué bonito que haya una oportunidad que transforme primero tu ser para después tener. Te agradezco mucho por estar esta noche aquí.
por haber aceptado esa invitación de la persona que pues te tomó en cuenta y te tenía en su lista de contacto. Yo te quiero pedir un favor de corazón. No importa si tu respuesta es sí o es no, está todo bien, pero dale las gracias porque te permitió tener una información diferente, conocer algo que va más allá y que así como ha transformado mi vida, ha transformado la vida de muchas otras personas y estoy segura que si así tú lo decides, la tuya también lo será. Entonces, muchísimas gracias.